Queridos hermanos y hermanas, qué gusto saludarles para llevar nuestro segundo programa en este mes de marzo, que quisiéramos que todos nuestros oyentes pudieran estar muy en sintonía con este sentir de la Iglesia. Marzo es un mes especial donde celebramos el recuerdo de nuestros mártires. Así lo hemos tenido durante muchos años. Y recientemente hemos tenido la alegría que el padre Rutilio Grande y sus dos compañeros han sido reconocidos como mártires de la Iglesia. Eso significa que tendremos ese testimonio reconocido en toda la Iglesia, en todo el mundo. Eso es una alegría enorme. Para dialogar sobre esta figura del padre Rutilio Grande, nos acompaña en esta ocasión el padre Octavio Cruz. Él es el responsable de la promoción humana de la Arquidiócesis de San Salvador, es el párroco de la parroquia San Sebastián, Cojutepeque, y él ha tenido una larga experiencia de vida sacerdotal y también de esta figura que yo creo que nos va a ayudar a conocerla mejor. Padre Octavio, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Padre, por la invitación que me hicieron a compartir con ustedes y con toda la audiencia de Radio Paz y me imagino que también de otros medios también se unen, por supuesto. unen. Televisión Católica hará la transmisión y otras radios en el interior del país también se unen. Padre, estamos a pocos días de este aniversario. ¿Usted tiene algún recuerdo de aquellos acontecimientos de 1977? Bueno, quiero compartir de que yo tuve una trayectoria muy larga de convivencia con el padre Rutilio Grande. Estuve como seminarista desde el año 73 haciendo pastoral en la parroquia cuando ellos estaban ya en el equipo en la ciudad de Aguilares, El Painal, toda la zona esa que comprendía la parroquia. Cuando me ordené de sacerdote en el año 74, le pedí al señor arzobispo, señor Luis Chávez y González, el permiso de incorporarme en el equipo. Me dio permiso y el padre Rutilio también estuvo de acuerdo, así que fui parte del equipo en el año 74, en el año 75. Pero cuando los acontecimientos del 77, yo no me encontraba en el país. Había salido a estudiar a Costa Rica 2 años. Así que los acontecimientos directos no estuve. Me llegó la noticia, estando en Costa Rica, indudablemente pues fue un golpe muy, muy fuerte, porque aunque estaba afuera, me consideraba parte del equipo, parte de esa experiencia. Por eso, en el año 78, cuando regresé al país, y el señor arzobispo, que entonces ya era Monseñor Romero, me pidió ir a Aguilares, entonces yo no lo dudé, porque yo sentí que ese era mi lugar. O sea, yo había estado antes, conocía la experiencia, consideraba que con la ayuda de Dios pues podía llevar adelante el trabajo misionero que ahí estábamos realizando en la parroquia de Aguilares. Muy bien. Padre, esto fue 1977, como para recordar aquellos momentos tan significativos. Pero, ¿y si nosotros vamos un poquito atrás, es decir, por qué se llegó tal vez a esos acontecimientos? ¿Cuál era, qué recuerdos tiene usted del padre Rutilio, de su personalidad? Yo sé que la figura tal vez más conocida de los mártires ha sido Monseñor Romero, y aún de Monseñor Romero quizás conocemos poco todavía. Entonces, del padre Rutilio tal vez conocemos menos. Entonces, ¿por qué no nos ayuda a recordar algunos elementos biográficos, personales, cualidades que tenía el padre Rutilio? Algo que nos ayude a los que no conocimos, no estuvimos en esa época, pero que nos ayude a recordar al padre Rutilio. Sí, muchas gracias, muy bien. Bueno, yo decir de que no me gusta solo centrar en una sola persona, sino que a mí me gusta más verlo como la obra de Dios a través de su iglesia, que va creando condiciones en donde llama personas y las prepara. A mí me llamó la atención cuando la beatificación de San Óscar Romero, el cardenal, cuando habló de la historia de él, dijo: los mártires no se improvisan, sino que hubo una larga preparación. Entonces yo diría de que tanto el padre Rutilio Grande como otros más que tenemos,
son como el fruto de una iglesia que con el Concilio Vaticano II y los documentos de la Conferencia del Episcopado Latinoamericano fue como renovándose. Y decíamos nosotros cuando hablábamos de la nueva evangelización después de la conferencia de Santo Domingo, que el Papa San Juan Pablo II dio aquellos como tema, ¿verdad? Nueva evangelización, promoción humana y cultura cristiana. Y al hablar de la nueva evangelización se decía, así como la primera evangelización produjo santos, la nueva evangelización también los va a producir. Entonces yo quiero primero ver al Padre Rutilio Grande, Monseñor Romero y todos los demás santos más como eso, como la obra de Dios en un contexto a través de su iglesia, y va llamando, porque además considero que el Papa Francisco, con la carta que nos envió, él llamaba a la santidad, cuando él nos recuerda que la santidad tiene que ser como lo normal y lo común en la iglesia, y él habla no solo de los santos que ya están reconocidos, están en el cielo, sino habla también de los santos de la puerta de al lado. Entonces eso es una invitación a sabernos ver entre nosotros con fe, el respeto con el que hay que tratarnos, porque cada uno somos una obra de Dios. Y yo diría que en esa época había, no sé si usar esa expresión, como una especie de pacto de los que estábamos en ese tiempo, de decir, bueno, hay que responder a lo que el Señor nos pide a través de su iglesia. Ahora son los documentos del concilio, después vino Medellín, otros más. Y entonces, en ese contexto, situar al Padre Rutilio Grande. Yo le conocí cuando vine acá al seminario menor. Él era el prefecto de estudios en ese entonces. ¿En qué año fue esto, padre? Fue en el año 62 o 63, por ahí. Entonces, lo tuve primero así, luego fue mi profesor de la materia de Constitución, que en ese entonces, no sé si ahora sigue igual la norma, los profesores que impartían esa materia tendrían que ser nacionales. Y de todo el grupo de profesores, él era el único nacional y él daba esa materia, pero no era simplemente presentar lo que dicen los artículos de la Constitución, sino que era una reflexión sobre lo que dice la Constitución, confrontándolo con la realidad, como para decir, la Constitución es siempre una tarea a realizar, o sea, que eso se vuelva vida. Y que es lo mismo que decimos del Evangelio, uno puede ver el Evangelio, aprenderlo de memoria, y qué bueno, ¿verdad? Ya conozco lo que dice el Evangelio, pero el reto está en hacerlo vida, en vivirlo. Posteriormente, y en el seminario mayor, nuevamente él fue, porque él salió a estudiar, luego regresaba, hubo una cierta fluctuación, no estuvo de plantilla permanente. Lo tuve de profesor de Biblia y también de liturgia. Y ahí tengo una anécdota de que en un primer examen él me puso un hermoso 7. Y entonces yo le fui a reclamar que por qué me ponía 7. Usted no quería que 7. Yo no quería 7, que pensaba que era más. Y él me dijo, lo que has contestado está bien, pero tú puedes dar más. Si te pongo más te voy a hacer daño. Así que tenés que esforzarte mucho más. Claro, en ese momento no lo entendí mucho, después lo he comprendido que fue una manera de ayudarme, porque ya después, claro, mejoré el rendimiento y él estaba pues como contento. Esto hizo de que entre nosotros hubiera una amistad muy fuerte. Luego, ya en el terreno de la pastoral, como él era el encargado de la animación de la pastoral y la formación pastoral de los seminaristas, ya por el año 69, 70, estaba el padre, ahora padre Gregorio Landaverde, estaban trabajando en la acción católica especializada con estudiantes de secundaria en la JEC y me invitaron a trabajar a mí con ellos y yo acepté, pero como era con estudiantes y las reuniones tenían que ser entre semana en horarios de clase,
Así que yo pedí permiso que si en 3 semanas por las tardes podíamos ir a atender estos grupos. Y el padre Rutilio Grande nos concedió permiso, éramos como 4. Los demás nos veían así un poco como raros porque los otros era de fin de semana, pero nosotros lo hacíamos entre semana y yo consideré que fue como un voto de confianza para nosotros, los que estábamos trabajando en esa área de la acción católica especializada. Luego, cuando estaba ya en tercero de teología, que me tocó la práctica pastoral en parroquia, entonces pedí ir a la parroquia de Aguilares y así fue como tuve contacto con el equipo que estaba realizando esa experiencia ahí en Aguilares. En esa época el padre Rutilio ya había dejado el seminario, Sí, sí. Y había comenzado a vivir esa experiencia parroquial. Sí, sí, ya había dejado el seminario. Él estuvo en la UCA, estuvo en el externado, pero ahí como que no fue donde él se sintió mejor. Y entonces pidieron al señor arzobispo una parroquia. Y el arzobispo les dio la parroquia de Aguilares. Esa es la providencia, porque él volvió a su tierra natal, porque como decíamos, señor Romero, a veces uno con el estudio toma distancia de su propia realidad, ¿verdad? Pero él pudo volver. E incluso serán de los pocos que están enterrados a pocos metros de donde los bautizaron, ¿verdad? Como decía Monseñor Romero. Entonces, ya cuando me ordené, me incorporé en el equipo con él me concedió. Tuve la dicha de que no solamente tuve una inducción para conocer teóricamente la metodología de trabajo, sino que a un cantón que se llama Las Delicias del Paisnal, él iba a hacer la misión y yo le acompañé, siendo sacerdote 15 días, porque el método era, nos íbamos un domingo y ahí permanecíamos los 15 días en el cantón, hasta que terminaba y entonces regresamos. Así que pude ir viendo los pormenores, la reflexión de cada día, lo que íbamos haciendo, conociendo así la experiencia. Perdón, Padre Tavo, ¿y ese tipo de misión era lo que en aquel momento era habitual hacerlo o era como una novedad, era un deseo de renovar la pastoral? No, en ese tiempo era una novedad, porque nosotros en esa época, bueno, la iglesia es misionera desde el inicio, como dice el Papa Francisco, la iglesia nació en salida y en Pentecostés no se quedaron encerrados, sino que salieron y fueron a anunciar el Evangelio. Pero ha habido modalidades diferentes. Cuando pequeño, pues allá en el pueblo llegaban siempre misiones de vez en cuando, ¿verdad? Los padres redentoristas, los claretianos, los franciscanos, bueno, diversas congregaciones misioneras. Entonces, la práctica o el modo era de que los misioneros vienen de fuera, convocan a la comunidad, uno asiste a escuchar, se casan todos los que no estaban casados, se aprovechaba para sacar, bautizar, matrimonios, primeras comuniones, era un momento, una oportunidad también para los sacramentos. Y cuando la misión terminaba, lo que quedaba era una Santa Cruz de recuerdo de la misión. Ahí tenía una inscripción, ¿verdad? Que algunas parroquias tienen todavía. Sí, sí, y en algunos cantones todavía hay un tejadito que le ponen, ahí está el recuerdo de la cruz. Entonces sí había pues un reavivar la fe, el fervor de la comunidad, pero la comunidad parroquial seguía haciendo lo mismo. Ya con estas misiones la novedad estaba en que iba uno al cantón o al barrio donde era la misión. En las asambleas no era solamente la predicación, sino que en el campo, por ejemplo, construíamos nosotros pequeños banquitos con vara de bambú, calculados ya que estuvieran 6 personas, de tal manera de que se leía un texto, a los hermanos se les prestaban Nuevos Testamentos, se les enseñaba cómo buscar los textos, se proclamaba, luego lo leían y la primera fila se volvía hacia atrás y formaban grupitos. Allí ellos primero discutían qué dice la palabra, qué nos dice a nosotros la palabra, cuál es el mensaje que nos da ahora de cara a nuestra realidad. Y luego se hacía un plenario. Entonces, uno, mientras tanto, iba pasando por los grupos,
identificando a aquellos hermanos que como que mejor tomaban la metodología. Al final se les invitaba y se les decía, miren, mañana ayúdenos a motivar a que los demás hablen. Entonces, así íbamos identificando hermanos que tenían como carismas, ¿verdad?, para entender, para hablar, para motivar a los demás. Si alguien hablaba mucho, decía, mira, no hables tanto, deja que mejor motivar que otros hablen. Y entonces, ya como en la segunda semana, uno iba diciendo, miren, la misión no viene y se va, sino que la misión se queda, porque la misión es parte de nuestra iglesia y la misión somos nosotros. De tal manera que así como nos reunimos ahora para estudiar la palabra, así ustedes lo van a seguir haciendo. Vayamos pensando en algunos hermanos a quienes la comunidad va a elegir como delegados de la palabra, para que ellos, después de la misión, sigan cada sábado reuniéndose a celebrar la palabra. Entonces lo que quedaba era una comunidad que iba a continuar reuniéndose con sus propios animadores. Estos animadores después los llamábamos a la parroquia, cada 15 días les dábamos formación, les entregábamos los textos y ellos continuaban con esa dinámica. Entonces esa era como una diferencia. Claro, siempre había bodas, había la parte celebrativa. La parte celebrativa, había charlas para los jóvenes, charlas prematrimoniales en los 15 días. En ese tiempo incluso la ley permitía que alguien pudiera casarse por la iglesia sin casarse por lo civil cuando era misión. Entonces, hubo algún caso que se dio esa situación. Después teníamos que darle seguimiento para que se casaran también por lo civil. Entonces, él tenía pues esa forma, porque era, normalmente el proceso es, ¿verdad? Es el anuncio de la palabra que despierta la fe, esa fe lleva a la conversión, luego el que ya tiene fe pide entrar en la iglesia, son los sacramentos de la iniciación y entra en la comunidad cristiana. Entonces, lo que con el padre Rutilio hacíamos era de que efectivamente la misión estaba creando iglesia, aunque ya eran bautizados y todo eso, pero había una renovación de la fe, una incorporación. Diferente a como lo hacemos ahora, ¿verdad? De que ahora hacemos una misión, van a casas de oración, grupos, a los 6 meses o al año, hacemos un retiro y entonces te entran en la comunidad. Ahí era en un solo lapso, porque eran 15 días, como un gran retiro espiritual de 15 días. Era esa pues la metodología. El padre Rutilio y todos pues lo que buscábamos era encontrar maneras, formas de renovar la pastoral y que eso pudiera luego irradiarse a otras parroquias. Por eso había mucho dinamismo de relación con las otras parroquias de la vicaría, para que eso no se quedara como una acción aislada, sino que lo que se buscaba era cómo ayudar a que surge esa iglesia del Vaticano II, que un aspecto central del Vaticano II era la iglesia comunión, la iglesia comunidad, pero comunidad y comunión para la misión, que es la otra dimensión de que el cristiano no viene sobre la iglesia, sino que es iglesia y asume su compromiso como iglesia. Entonces diría yo de que ese era como un aspecto importante en la metodología y en la renovación de la forma del trabajo misionero. Después han venido otras formas más, y en otros países también surgieron otras maneras, pero lo novedoso, diría yo, es de que se va como construyendo la iglesia, con una conciencia de somos iglesia, y a nosotros nos corresponde las tareas dentro de la iglesia a través de las diversas pastorales. Y eso era fruto de asimilar el Concilio Vaticano II, los documentos del episcopado latinoamericano. Sí. Aquí en este libro, que es la biografía, vida, pasión y muerte del jesuita Rutilio Grande, se habla de la Semana de Pastoral, donde había una reflexión muy animada de cómo eso del concilio no se quedaba solo en el documento, ¿verdad?, sino que
podía llevarse a la práctica. Yo creo que vamos a hacer una pausa y al volver, si le parece, puede también usted ilustrarnos sobre, comentarnos de qué características tenían estos procesos pastorales y de qué manera también esa manera de actualizar la enseñanza de la iglesia, pues también yo creo que es muy válido para nuestros tiempos. Queridos hermanos, vamos a hacer una pausa. Estamos dialogando con el padre Octavio Cruz. Él conoció, tuvo esa dicha de trabajar junto con él en esta pastoral con el padre Rutilio Grande, quien este año cumplirá 43 años de su martirio. Hacemos una pausa y volvemos en breve.